la palabra. Tenemos bastante tiempo, así que vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él hable a nuestro corazón como siempre lo hace. ¿Verdad que sí? Siempre Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de las circunstancias que nos rodean. Dios nos habla a través de los niños. Dios nos habla en sueños. Dios nos habla de muchas maneras porque así es Dios. Dios es muy generoso con nosotros. Así que vamos a disponer nuestro corazón para que hoy el Señor ministre a nuestro corazón con una palabra que pueda ser de edificación para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Incline su rostro y vamos a orar y pedir que el Señor nos ministre. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque hasta este día tú has permanecido fiel, porque así eres tú, Señor. Este es uno de tus atributos, la fidelidad. Pero también, Señor, tú eres soberano, eres poderoso, eres Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Y tú nos consuelas y tú nos ministras y lo haces de muchas maneras, Señor. Entre otras, nos ministras a través del consejo de tu palabra. Y hoy estamos aquí en esta tarde con una expectativa en nuestro corazón acerca de lo que tú tienes preparado para nosotros. Tu palabra es el alimento que nutre nuestra alma, Señor, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que nos marca el camino, que nos estableces en la fe, Señor. Así que abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros sentidos espirituales para que el poder de tu palabra sea manifiesto en nuestros corazones, Señor. Deposita en estas vasijas de barro el tesoro de tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Voy a hablar el día de hoy acerca de, ahí está en la pantalla el título del mensaje, advertencia, advertencia, no te dejes engañar. Precisamente hablando con el Señor y preguntándole acerca del mensaje que Él tiene para nosotros o que Él tenía para nosotros preparado el día de hoy, pues de una manera muy soberana inquietó mi corazón para seguir hablando acerca de advertencias. La última vez que estuve con ustedes, estuve hablando no solamente de las advertencias de Dios, sino de varias advertencias que algunas ocasiones las pasamos por alto. Pero ya vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Advertencias. Todos sabemos, por lo que la Biblia muestra, de principio a fin, está llena de advertencias de Dios. Las advertencias de Dios, como ya lo hemos dicho, tienen como propósito alertarnos, cuidarnos de algún peligro que pudiese estar ahí amenazando nuestra vida. En Génesis capítulo 2 encontramos la primera advertencia que Dios le hace al hombre, diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no comerás. Mire lo que dice la advertencia: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si tratamos de aplicar esta primera advertencia que está en la Biblia, la advertencia de Dios, si tratamos de aplicarla y podemos hacer una analogía, hay muchas cosas a nuestro alrededor que son como esos árboles o esos dos árboles prohibidos, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual nos dice el Señor no debes de comer. Hay muchas cosas a nuestro alrededor de las cuales no debemos comer, porque si eventualmente comemos de lo que este mundo está ofreciendo, nuestra vida cristiana corre un riesgo, corre un peligro de morir espiritualmente, y eventualmente hay personas que luego mueren
físicamente. Todos sabemos pues que debido al engaño de la serpiente, que por cierto era una serpiente astuta, dice la Biblia, el hombre ignoró las advertencias de Dios, precisamente esa advertencia de no comer de ese árbol. Decidió el hombre aprobar lo que Dios había desaprobado. Desde entonces la conducta del hombre, o mejor dicho, desde entonces, sí, la conducta del hombre hasta nuestros días ha sido aprobar todo lo que Dios desaprueba. Ya lo decíamos anteriormente, de acuerdo a como lo dice Isaías en el capítulo 5, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿sí? Y le llaman bueno a lo malo porque todos lo practican, pero no necesariamente lo que todos practican significa que es bueno. Alguien dijo que lo malo es malo aunque todos lo practiquen, pero lo bueno es bueno aunque nadie lo practique, aunque nadie lo haga. Seguirá siendo bueno. Pero la conducta del hombre, si nos remontamos a los inicios de la humanidad, desde que fueron echados del huerto, la conducta del hombre ha sido así, desaprobar o aprobar lo que Dios desaprueba. ¿Por qué? Porque Satanás ha logrado tomar el control y gobernar la voluntad del hombre. Dijimos que la voluntad es la capacidad que tiene toda persona de decidir con libertad lo que quiere o lo que no quiere, lo que piensa o lo que no piensa, lo que hace o lo que no hace. La gente dice, yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que me venga en gana. Sí, tienes derecho, pero nada más te recuerdo que habrá un juicio final. ¿Sí? Habrá un juicio final y ahí entonces habrá un veredicto solamente, culpable o inocente. ¿Sí? Así que cada quien puede vivir como le dé su gana, pero ya nos veremos en ese juicio final. Por eso es que está la humanidad y muchos sectores de la cristiandad como están. Yo les decía hace un par de horas atrás en la clase, estamos viviendo un cristianismo muy ligero, no tiene solidez el cristianismo en la mayor parte del cristianismo alrededor del mundo. Se está viviendo un cristianismo muy light. ¿Por qué? Porque la gente, los cristianos en muchas de las iglesias como esta o como cualquier otra, no están siendo confrontadas con el pecado. No nos estamos alineando a lo que dice Dios en su palabra. Por eso la gente vive como le da su gana. Dicen, pues creo que no es tan malo, pues todos lo hacen. Robar, matar, adulterar, fornicar, todos lo hacen. No, si hay consecuencias. ¿Sí saben que el pecado trae consecuencias? Y consecuencias muy drásticas en la vida de una persona. Así que la gente dice, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué creen? ¿O cuál sería la respuesta? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Pues porque lo que la gente del mundo necesita no es más dinero, lo que la gente del mundo necesita es más de Dios, necesitan a Dios. Por eso la gente está como está. Recordemos entonces la advertencia que Pablo le escribe a Timoteo. Estoy así tratando de recapitular un poquito para conectarnos con lo que sigue. Pablo en el Nuevo Testamento le hace una advertencia a Timoteo muy, muy clara y que muchos el día de hoy están ignorando. 1 Timoteo 4:1 dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, 1 Timoteo 4:1, el Espíritu Santo dice claramente, o sea, con toda claridad, de modo que todos entendamos, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o se apartarán de la fe verdadera. Y cuando dice ahí se apartarán o apostatarán, lo harán de manera intencional. En otras palabras,
le dicen a Dios, le dan la espalda a Dios y le dicen, yo ya no quiero más nada contigo, Señor. Voy a vivir mi vida como me dé mi gana, porque ese asunto de vivir bajo tus reglas, con tantas restricciones que tú nos marcas, pues no, realmente eso no es para mí. Yo voy a vivir la vida loca y a ver cómo me va. Pues no creo que le va a ir muy bien. Entonces hay quienes están apostatando de la fe verdadera de manera intencional. ¿Cómo? Ahí mismo lo dice el texto. Siguiendo, escuchen esto, siguiendo espíritus engañosos, enseñanzas que provienen de demonios. ¿Sí? Versículo 2, dice ahí Pablo, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta o cauterizada la conciencia. Es decir, ya no hay sensibilidad en la conciencia. Y si en esta tarde alguno de ustedes, por lo que yo estoy predicando, se siente aludido con lo que yo voy a decir, pues qué bueno, porque a lo mejor tú podrás decir, se me hace que el pastor está hablando de mí. Bueno, a mí nadie me ha dicho nada, Dios me dijo que compartiera esto, pero si eventualmente algo de lo que yo voy a compartir, Dios te llama la atención, pues más vale alinearnos a lo que dice Dios, ¿sí? Dice ahí entonces, estas personas apostatan de la fe escuchando espíritus engañosos o enseñanzas que provienen de demonios. Hermanos, la advertencia, y lo vuelvo a hacer una y otra vez, la advertencia es a prestar atención, es decir, a poner nuestro oído en sintonía con el oído de Dios, porque no todo lo que se está escuchando alrededor, por todas las redes sociales, no todo es saludable. Hay mucha manipulación. Hay muchas cosas que parecen como que son verdades, pero no todo es la verdad que establece la Biblia. Así que todos estos hombres que están lanzando sus mensajes erróneos, equivocados, dice Pablo, tienen muerta la conciencia o cauterizada la conciencia. Por ejemplo, el 19 de abril de 1993, en el rancho Monte Carmelo, cercano a la población Waco, Texas, se incendió este rancho, provocando la muerte de 76 miembros de la secta denominada la secta davidiana, cuyo líder era David Koresh, era un líder mesiánico, él era el líder de esta secta. Ese día, el 19 de abril de 1993, murieron estas 76 personas, 19 eran hombres, 34 eran mujeres, y lo triste del asunto, 23 eran niños. Todos ellos murieron y se encontraron sus cuerpos completamente calcinados. Después de las investigaciones, las autoridades revelaron que el fuego había sido provocado precisamente por el autoproclamado profeta que se creía el nuevo Mesías, y sus seguidores lo siguieron, valga la redundancia. Esto con el fin de hacer realidad el suicidio colectivo que tanto ellos ansiaban, tal como lo establecía su religión, argumentando que después de esa muerte o después de su muerte, ellos entrarían al paraíso. David Koresh, el líder, había estado predicando sus ideas y manipulando a sus seguidores durante 7 años y medio, hasta que finalmente, víctimas de un engaño diabólico, todos estos decidieron entregarle sus vidas a su nuevo Mesías, y ahí murieron, completamente calcinados. Esos son los engaños, esas son las doctrinas de demonios, ¿sí? Estamos en pleno siglo XXI, y no solo los no cristianos, sino también los mismos cristianos, seguimos cayendo en la telaraña del engaño religioso. Escuchen esto, mis hermanos, por no prestar atención a las advertencias de Dios que están claramente establecidas en la Biblia. Por eso Dios sigue poniendo el dedo en el renglón. El apóstol Pedro
escribió en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, él escribió: tenemos la palabra profética. Y dice ahí que es la palabra profética más segura. Cuando la Biblia habla de la palabra profética, no significa hablar esas profecías baratas que muchos falsos profetas y falsos maestros están lanzándole a la gente. De aquí a un mes serás millonario. ¿Quién no quiere ser millonario? Pues la gente, apelan a la codicia de la gente, y obviamente pues la gente quiere ser millonaria para que según eso sus problemas se terminen. Pero debo decirles que los problemas de una persona no se terminan cuando tiene dinero. Al contrario, le vienen más problemas. Y uno de esos problemas es la codicia y la avaricia, ¿sí? Entonces, cuando habla Pedro acerca de la palabra profética más segura, insisto en esto, no se está refiriendo a ese tipo de profecías baratas que se escuchan por todas las redes sociales. Dice ahí el apóstol Pedro que esos son los mensajes de Dios, y los mensajes de Dios son mensajes completos. Pero además los mensajes de Dios son mensajes permanentes y tienen mayor autoridad que cualquier experiencia rara o mística que cualquier persona como David Koresh pudieron haber tenido. La palabra de Dios es mucho más poderosa que cualquier otra cosa. Dice Pedro entonces: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hay que estar atentos a la palabra. Esa es la advertencia. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que la advertencia para nosotros el día de hoy es: hermano, hermana, joven, señorita, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Dile a la persona que tienes ahí junto a ti: no te dejes engañar. Cuidado, cuidado, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Sigo diciendo, el phishing, o lo que es lo mismo, la suplantación de identidad. Hoy por hoy, ¿habían oído del phishing o lo que es la suplantación de la identidad? Cuando te roban la identidad o le roban a una persona la identidad. Así se le llama, el phishing o la suplantación de identidad. Hoy por hoy, este método se ha convertido en uno de los métodos más comunes y efectivos, que día con día se ha ido sofisticando y a la vez se ha ido incrementando de una manera considerable. El propósito de esta suplantación de identidad o phishing es fundamentalmente engañar, presionar o manipular a las personas, cristianos y no cristianos, con el fin de que estas personas manipuladas compartan contraseñas, números de tarjetas de crédito o cualquier otra información confidencial, haciéndose pasar por alguna institución confiable. Pero lo que mucha gente no está detectando es que el atacante engaña a la víctima para que abra ya sea un mensaje de correo electrónico, un mensaje de texto, una llamada telefónica, y una vez que logra hacerlo, comete el fraude, que en la mayoría de los casos han sido fraudes millonarios. ¿Habían ustedes escuchado algo de esto? Bueno, la advertencia es: no permitas o no dejes que te engañen este tipo de personas. Este fue el caso de la directora de una fundación de ayuda social aquí en los Estados Unidos, quien después de haber sido manipulada y engañada por este tipo de ladrones, vaciaron la cuenta de banco de esta fundación, robándole más de $4 millones que serían utilizados para ayudar a personas de la tercera edad. Ahora, el problema no fue que estos ladrones le robaron o se robaron esos más de $4 millones. El problema es que esta mujer, la directora de esta fundación, al darse cuenta del fraude millonario, en un arranque de desesperación y de angustia, la mujer se quitó la vida. Debido a todo este panorama, que es un panorama real que se está viviendo en nuestros días, los bancos, las instituciones están enviando constantes mensajes
que advierten a sus clientes para que no caigan en las garras de los ladrones sin escrúpulos, ¿sí? Y hoy yo quiero precisamente advertirles también a que no se dejen engañar. Como hace un momento Roberto nos decía, en el Facebook de pronto salen en cualquiera de las transmisiones que hacemos, ya sea en esta congregación o en cualquier otra congregación, tengo tantos miles de dólares o tengo tantos miles de libras esterlinas y estoy en una etapa de muerte terminal y quiero dejar mi dinero a gente cristiana o a gente confiable. Lo único que tiene que hacer es respóndame este mensaje de texto o mensaje electrónico. Bueno, los casos más sonados de fraudes fueron los que sufrieron varias compañías que voy a mencionar. Hay muchas alrededor, usted puede entrar al internet y puede darse cuenta, pero voy a mencionar solamente algunas de las más importantes, que fueron de los casos más sonados. En el 2016, Yahoo, la compañía Yahoo, fue víctima de este tipo de fraudes. En el 2017, los que manejan los administradores del correo electrónico Gmail también fueron víctimas de este fraude. Equifax, esa agencia donde administran tu récord crediticio, en el 2017 también fue víctima de estos ladrones. El WhatsApp en el 2019 fue víctima de estos ladrones. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el 2020 sufrió también un fraude por causa de estos ladrones. Y finalmente la compañía Microsoft en el año 2020 y 2021 fueron víctimas de estos ladrones sin escrúpulos. Ahora, a lo mejor usted dirá, bueno, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Bueno, la verdad que usted y yo no debemos ignorar y que nos debe de alertar es que vivimos rodeados de personas cuyo corazón está lleno de maldad, de engaño, de fraudes, de mentiras y traiciones. Por eso el tema, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Por eso es que no debemos pasar por alto las advertencias de Dios, las cuales, ya lo dije, llevan como propósito alertarnos, prevenirnos de algún peligro que nos ayude no solamente a preservar nuestra vida física, sino lo más importante, la vida espiritual. Las advertencias de Dios tienen la particularidad de llamar nuestra atención a ellas. Hay que poner atención a ellas, porque si no ponemos atención a ellas, pues en vano estarían ahí en la Biblia, ¿sí? Es como cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice en el capítulo 13, en los primeros versículos, les dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tuviere profecía, entendiese todos los milagros y la ciencia, es más, si yo tuviese toda la fe y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, ¿qué dice? Soy como el metal que resuena, o sea, puro ruido, y de nada sirve. Lo mismo sucede con las advertencias. Si no les ponemos atención, de nada van a servir, y tarde o temprano, es cuestión de tiempo, puede ser víctima de un fraude religioso o de un fraude económico. Por eso es que el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, un texto que ya hemos tocado anteriormente, dice el autor de la carta a los Hebreos, leo el texto en la Nueva Traducción Viviente, dice: por tanto, debemos o nos es necesario prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes caminando con el Señor, pero el tiempo que sea que tú tienes caminando con el Señor, la advertencia o el llamado del autor de la carta a los Hebreos es a prestar mucha atención, no mera atención, sino mucha atención a todas las verdades bíblicas, que son verdades absolutas, que hemos oído. Dice: no sea que nos desviemos o nos deslicemos. Versículo 2: pues el mensaje que Dios nos transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Aquí ya de entrada
en estos dos textos que acabo de leer, el autor de la carta a los Hebreos introduce una primera advertencia como consecuencia de lo que había escrito en el capítulo 1. Acuérdense que cuando leemos la Biblia y vemos algo que estamos leyendo, hay que ir al contexto. Entonces el autor de la carta a los Hebreos viene hablando en el capítulo 1 acerca de que si la ley que fue dada a los ángeles debía de ser obedecida, cuánto más se debe de prestar atención para obediencia a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuyo mensaje es superior. Y es que es el mensaje del Evangelio, y ese mensaje del Evangelio que proviene de Dios es un mensaje divino, no es humano. Porque primero procede de Dios, el cual es soberano, es inmutable y es plenamente confiable. ¿Cuántos confían en lo que dice Dios aquí en su palabra? ¿De veras? ¿De veras lo crees? Este mensaje es muy confiable, no falla, porque proviene de un Dios soberano, de un Dios que todo lo sabe, un Dios creador de todas las cosas. Luego es confiable el mensaje que está en la palabra de Dios porque fue anunciado y enseñado a los apóstoles por nuestro Señor Jesucristo. Además, porque el mensaje es el mensaje que contiene la doctrina, que es la base absoluta de nuestra fe y que nos fue revelado por el Espíritu Santo, que debemos tú y yo administrar. Esto que leemos en la Biblia, todo lo que dice Dios aquí, debemos saberlo administrar con temor, con reverencia, pero también con obediencia. Porque a veces podemos leer aquí en la Biblia diciendo: perdona a quien te ha ofendido, ora por tus enemigos. Pues sí, ahí dice, pero yo voy a... ¿Cómo orar por mis enemigos si me han hecho daño? Eso es lo que dice la Biblia. Y si tú dices que crees en lo que dice Dios en su palabra, pues hay que hacerlo. ¿Cuántos siguen creyendo en lo que dice Dios en la palabra? Y hay muchas cosas que dice Dios en la palabra que no nos gustan, que muchas de ellas no nos satisfacen. Pero el hecho de que no nos gusten o no nos satisfagan no significa que no debemos obedecerlas, ¿sí? Así que, siendo Jesús el Hijo de Dios, superior a todos los mensajeros anteriores, incluidos los ángeles, escuchen esto, mis hermanos, su mensaje nunca será menor en importancia. Por lo tanto, no solo nos es necesario, sino nos es un deber prestarle mucha atención. Así que, atención a la advertencia: no dejes que nadie te engañe. Ahora, teniendo en nuestra mente esta advertencia, debemos poner atención a que la advertencia clara y fundamental de Dios es que cada uno de nosotros, de manera consciente y de manera intencional, nos aseguremos y nos afiancemos con toda firmeza en las verdades del Evangelio. No en tus verdades o no en las verdades que otros están diciendo. Porque todo mundo el día de hoy dice: no, yo tengo la verdad. Cada uno dice: yo tengo la verdad, tú tienes la verdad, ellos tienen la verdad. La verdad de Dios la encontramos solamente en este libro, que es la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y aquí está la verdad. Entonces, cada uno de nosotros, de manera consciente y de manera intencional, debemos cimentar nuestra vida en lo que dice Dios, no en lo que piensas, no en lo que sientes tampoco, ¿sí? Mire cómo se lee el mismo texto, Hebreos 2:1, en la versión La Reina Valera revisada 77, año 77, dice Hebreos 2:1: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a las cosas que hemos oído. Escuchen cómo dice ahora: no sea que marchemos a la deriva. La frase que está usando aquí el autor en esta versión, no sea que marchemos a la deriva, lleva un sentido o una connotación como de aquella embarcación que queda extraviada en el mar. No lo da como un hecho, pero sí lo hace como una advertencia de peligro en caso de que alguien sea negligente. Esto significa pues
que las doctrinas de Cristo no solo debemos de creerlas, sino debemos obedecerlas con el fin de que nos sirvan como una guía de navegación en nuestra vida cristiana. Aquí está el mapa para navegar la vida cristiana. Aquí está la brújula que nos va a llevar siempre a un lugar seguro. Por eso es que Pablo le escribe a los de la iglesia en Éfeso en el capítulo 4, solamente lo menciono del versículo 11 en adelante. Él dijo ahí, Pablo dijo, él mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para que ellos, estos 5 ministerios, ellos pudieran perfeccionar, capacitar a los santos, para que los santos capacitados y perfeccionados y liberados y restaurados pudiésemos hacer la obra del ministerio. Versículo 14, atención al versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y ese término fluctuante se traduce de una manera muy interesante, porque cuando dice Pablo ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, la idea que da el texto es como aquel niño, aquel bebé que tú agarras y lo manejas fácilmente. Un bebé que tú tienes aquí en los brazos, tú lo puedes poner así, lo abrazas, lo puedes poner de cabeza, lo mueves fácilmente. Ese es el sentido que está dando Pablo ahí cuando dice, para que ya no seamos niños fácilmente manejables, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay muchos vientos de doctrina que no necesariamente son doctrina de Cristo. ¿Ya se había dado cuenta de eso? Sí. Para que no sean llevados a la deriva de todo viento de doctrina, mire cómo dice, por estratagema, o como tácticas o maquinaciones de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como todos estos cibernautas ahí, ladrones cibernautas que andan ahí, robándole a la gente su dinero. Así andan muchos falsos maestros y muchos profetas ahí de cibernautas también, robándole la fe a la gente, engañándolos, seduciéndolos, manipulándolos. Dice versículo 15, estoy en Efesios 4:15, dice, para que, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. El hermano que tienes por ahí junto a ti puede ser parte de eso, es parte del cuerpo de Cristo, puede ser una de esas coyunturas que llevan la responsabilidad de ayudarnos mutuamente. Debemos ayudarnos los unos a los otros para ir creciendo en la fe. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que la advertencia es: no te dejes engañar. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, si ustedes fueron observadores, él inicia con 2 frases interesantes. Número 1, él dice: es necesario que con más diligencia, no negligencia, es necesario que con más diligencia prestar atención. No sé, la segunda frase es: no sea que nos deslicemos, o como se lee en la versión La Reina Valera revisada 77, no sea que marchemos a la deriva como aquel barco que se pierde en el mar. La primera frase que dice ahí el autor, es necesario que con más diligencia, se refiere a que con toda responsabilidad seria, con diligencia, cada uno de nosotros echemos anclas para fijar, sujetar con seguridad nuestra embarcación cristiana, o la embarcación de nuestra vida cristiana. Debemos amarrarla bien. Entiéndase, la vida cristiana bien amarrada y cimentada en la palabra. Es necesario que con más diligencia, que nos amarremos bien a lo que dice Dios en su palabra. La segunda frase describe aquella embarcación
que debido a la negligencia no fue sujetada, no fue amarrada, y en un momento dado, poco a poco se fue alejando y se fue desviando hasta quedar a la deriva y muy alejada del muelle. Así está la vida de muchos cristianos que empiezan a prestar su atención a un ministerio aquí, otro ministerio allá. Yo les decía en la clase, hay cristianos que andan picoteando de iglesia en iglesia buscando la iglesia verdadera. Hay aquí, y ya le encuentran peros a una y luego se van a la otra y le vuelven a encontrar peros. No hay iglesia perfecta, ¿ya sabían eso? ¿Por qué? Porque los que formamos parte de la iglesia somos seres imperfectos, ¿sí? Entonces, hay cristianos que se van desviando poco a poco y llega un momento que de pronto se quedan a la deriva, como estos que fueron víctimas del engaño de este pseudo profeta llamado David Koresh, ¿sí? Ellos empezaron bien caminando en las verdades de Dios, pero de repente se fueron desviando del camino y finalmente murieron pensando que con su muerte iban a llegar al paraíso, ¿sí? Por lo tanto, entonces la advertencia clara es que cada uno de nosotros nos aseguremos con firmeza en las verdades del Evangelio, que nos lleven a navegar nuestra vida cristiana con mucho cuidado, a tomar en serio los asuntos de la fe cristiana. No estamos jugando al cristianito. ¿Ya sabías eso? Ahora, si alguno de los que están aquí presentes o los que nos están oyendo todavía pretende como estar jugando al cristianito, para de jugar. O paremos de jugar, dijo otro, ¿verdad? Porque si no paramos de jugar al cristiano, todo es cuestión de tiempo. En cualquier momento nos deslizaremos, nos desviaremos del camino y nos desenfocaremos del Señor. Y el día de mañana podemos andar ahí como barcos a la deriva. Bueno, esta fue la advertencia que Jesús hizo a sus discípulos, y lo hizo hace ya más de 2000 años, pero nos lo hace el día de hoy a cada uno de nosotros. Acompáñenme a ver Mateo capítulo 24, versículo 1. Leo en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 24, 1. Mire la advertencia del Señor, Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió diciendo: ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará una sola piedra sobre otra. Versículo 3. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Señor, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? Esta es una pregunta, Vamos a ver si Jesús respondió la pregunta. Dinos cuándo sucederá todo esto y qué señal marcará tu regreso y el final del mundo. Y aquí viene la advertencia. Noten ustedes que Jesús no les respondió cuándo, pero a cambio de la respuesta de cuándo, sí les dejó una advertencia. Y aquí está la advertencia, versículo 4. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe. El verbo que está utilizando aquí el evangelista Mateo es un verbo que lleva el propósito de llamar nuestra atención, que demanda diligencia de todos los que somos discípulos de Jesucristo. La palabra engañar es un verbo que significa también extraviar. Alguien te engaña y te extravía del camino, o te descarrías del camino, o te hacen errar del camino, o te seducen con mentiras como este hombre. Esto significa que los tiempos finales de los que Jesús les está hablando en ese tiempo, Mateo 24, tendrían como característica principal todo tipo de engaño, incluyendo el engaño religioso. Yo pregunto, ¿estás consciente de que a nuestro alrededor hay mucho engaño, incluyendo engaño religioso? Sí. ¿Por qué? Porque los engañadores enviados por Satanás, el gran engañador de los hombres, procura desviar la atención de las personas, alejándolos cada vez más de Dios. Por eso la gente el día de hoy no quiere saber nada de Dios, porque prefieren vivir la vida
disfrutar de la vida, ignorando que un día todos compareceremos no solamente ante el tribunal de Cristo, sino ante un juicio final. En otras palabras, un espíritu de engaño está actuando especialmente en todos aquellos que deliberadamente están rechazando el mensaje del evangelio, conduciéndolos e impulsándolos a seguir sus propias mentiras. Así está el mundo. La gente está siguiendo sus propias mentiras, como sucedió a los que Pablo les escribió en Romanos capítulo 1. Leo Romanos capítulo 1, versículo 21. Yo leo en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 1, 21. Es cierto, dice Pablo, ellos conocieron a Dios y lo conocieron por lo revelado en todo lo creado. No significa que eran cristianos nacidos de nuevo. Conocieron a Dios por lo revelado en todo lo creado, pero no quisieron adorarlo como Dios ni a darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado de ello, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. ¿Cómo está la gente el día de hoy? En oscuridad y en confusión. No hay una identidad en ellos. Algunos dicen, sí, soy hombre, pero me siento, ¿verdad? Versículo 22. Todos estos que están en oscuridad y en confusión, dice el versículo 22, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. 23. Y en lugar de adorar a Dios, el Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con formas de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios, versículo 24, los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Versículo 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por la mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esta razón, una vez más, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. ¿Ya ve por qué está el mundo como está? Ahí está la respuesta. Porque la gente está viviendo como le da la gana, ¿sí? Se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales entre un hombre y una mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Sabe usted por qué hay tanta enfermedad de transmisión sexual? Ahí está la respuesta. 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a los padres. ¿Todo por qué? Por no atender a las advertencias de Dios. Más adelante el apóstol Pablo, hablando precisamente del anticristo o del hombre de pecado que llegará a presentarse en este mundo en el futuro, les escribe a los de la iglesia en Tesalónica y hoy a nosotros advirtiéndonos. 2 de Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, en quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosos mentirosos. Sí, pues sí hace milagros, pero el hecho de que una persona haga milagros no significa que tiene el respaldo de Dios. Satanás también sabe hacer milagros, ¿ya sabían? Sí. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso. El mundo está engañado. Y el mundo engañado pretende engañar a los cristianos. Por eso la llamada de advertencia es: no te dejes engañar. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Regresamos a Mateo capítulo 24 y dice ahí el versículo 5. Miren, dice el versículo 4, miren que nadie les engañe o no se dejen engañar. ¿Por qué? Versículo 5, porque muchos vendrán. Mira lo que dice que muchos vendrán en mi nombre, como ese David Koresh, que se autoproclamó el nuevo Mesías, que venía en nombre de Dios. Dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Cristo significa el ungido. ¿Ha escuchado aquello? Aquí está el ungido de Dios. Hay muchos ungidos, pero no todos los que se autoproclaman ungidos son verdaderamente respaldados por Dios. Dice, y engañarán a muchos. Por lo tanto, lo que Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice en el día de hoy es que la advertencia es que nos mantengamos velando, mis hermanos, que nos mantengamos en guardia y preparados para los eventos que estarán por venir. ¿Estás listo para lo que se venga? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Mire lo que dice también ahí Mateo 24, 23. Si alguno dijere, miren, aquí está el Cristo, el ungido, o miren, allá está, dice Jesús, son palabras de Jesús, no lo crean, no lo crean. Razón 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Y aquí surge una pregunta. Si ya sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, que la segunda venida de Jesús está muy próxima, o es inminente, no sabemos el día, tampoco sabemos la hora. La pregunta para nosotros es, en tanto estamos en este mundo y en esta sociedad que ya nos dimos cuenta que es una sociedad mala y perversa, la pregunta es, ¿cómo poder enfrentar los tiempos venideros? ¿Con la paz de Dios o con temor? ¿Con fe o con inseguridad? ¿Confiando en Dios y en sus promesas o desconfiando de ellas? El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, hace otra llamada de advertencia. ¿Se fijan cómo la Biblia está llena de advertencias de principio a fin? Aquí está otra. Dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, leo en la Nueva Traducción Viviente. Estén alertas, ahí empieza, y está con signos de admiración, lo cual significa que está llamando nuestra atención. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar, a través de muchas artimañas y a través de muchos siervos que tiene Satanás. Anda buscando a quien devorar. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta nos la da el versículo 9. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en la fe. No te duermas, no te duermas. Despierta tú que duermes, dice la Biblia. No te dejes engañar, porque el enemigo anda ahí al acecho buscando a quien devorar. Por cierto, los creyentes
nacidos de nuevo, vivimos por fe y no por lo que se ve. ¿Ya sabías eso? Porque lo que se ve alrededor en esta sociedad, en la política, en la economía, en la sociedad, es muy desalentador. Todo eso, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor ha estado creando que mucha gente cristiana y no cristiana vivan inseguros, en incertidumbre, con mucho temor. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, los que predicamos, los que enseñamos. Y si tú predicas, predica a la gente las verdades que van a fortalecer la fe, ¿sí? No les infundas temor. Sí, en el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Hay que ayudar a la gente a ser fortalecidos en la fe, porque dice Romanos 1:17 en la segunda parte: mas el justo por la fe vivirá. Así que en tanto viene el Señor por segunda vez, una manera de enfrentar los tiempos que vendrán, que no sabemos qué nos espera. Lo único que sabemos es que como esta sociedad está enferma, bueno, no serán tiempos muy halagadores. Por eso la advertencia es: no te dejes engañar. No te dejes engañar. Y uno de los engaños que más víctimas ha estado cobrando a través de los tiempos y ha estado matando y destruyendo la fe de miles de creyentes se llama precisamente el engaño religioso. Engaño religioso. Y para lograr su propósito de engaño religioso, a través de las generaciones, Satanás se ha valido de personas engañadas para engañar a otros y desviarlos de la verdad de Cristo. El término engañar, según la Biblia, se traduce como hacer vagar a una persona. Se traduce como hacer que una persona se vaya descarriando de la fe verdadera y usa a los elementos que tiene Satanás con palabras persuasivas, con palabras seductivas, para tener por cierto algo que en realidad es mentira. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si está en la Biblia hay que creerlo. Si no está en la Biblia, pues por una marca de interrogación, y hay que escudriñar la palabra. Notemos que la advertencia que Jesús hace énfasis precisamente en todo el capítulo 24, por 3 ocasiones, tiene que ver precisamente con el engaño religioso. Cuando Jesús habla una vez es importante, cuando habla 2 veces es muy importante, pero cuando Jesús habla 3 veces es sumamente importante que pongamos atención. Mire, dice Mateo 24:5, palabras de Jesús: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido, y a muchos se engañarán. Número 2, versículo 11, vuelve a repetir Jesús: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos del Señor. Esas advertencias, así como Jesús las habló y fueron importantes en aquel tiempo, aquí y ahora también son importantes. Esto debido a que los falsos profetas y los falsos maestros, los falsos cristos, existieron en el pasado, están en el presente y, escuche, seguirán surgiendo hasta que Jesús regrese por segunda vez. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La respuesta es aferrarnos a las verdades de Dios, resistir todos esos engaños firmes en la fe. Así que los ministros, los que predicamos la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de cuidar, de advertir a la grey de Dios cuando se encuentren en un peligro de ser engañados. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:15, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos rapaces. Puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera como se comportan. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor.
El mismo apóstol Pablo también reúne una ocasión a los pastores o a los ministros de la iglesia en Éfeso para despedirse de ellos, pero antes de despedirse de ellos les hace unas tremendas advertencias. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Estamos aquí? ¿Sí está aprendiendo algo? Dile a tu vecino, no dejes que te engañen. No te dejes engañar, mucho cuidado. Hechos 20, 28. Ya casi termino. ¿Ya lo tiene? Hechos 20, 28. Mire las palabras de Pablo. Advertencia. Dice Pablo a los líderes y a los cristianos de hoy: cuídense a sí mismos, pastores, ancianos. Cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, que es su iglesia, la iglesia comprada con la sangre de Cristo, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como pastores o como ancianos. Versículo 29, porque sé que después de mi partida vendrán en medio de ustedes falsos maestros que actuarán como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Mucho cuidado, mis hermanos, porque la advertencia es que a veces de entre los mismos de una congregación como esta o de otra, ¿sí? Incluso algunos hombres, versículo 30, algunos hombres de ustedes mismos, de su propio grupo, se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Y aquí viene la advertencia, versículo 31. Cuidado. Recuerden que los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado estuvo con ustedes, pero además con muchas lágrimas estuve por ahí con ustedes. Versículo 32. Por lo tanto, ahora los encomiendo a Dios, al mensaje de su gracia, que tiene el poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que han sido consagrados para sí mismos. Por lo tanto, el mensaje de Jesús y la advertencia es: no te dejes engañar. ¿Ya te aprendiste la frase? Di conmigo: no me voy a dejar engañar. Hay que abrir los ojos, no te desenfoques, ¿sí? Con cuánta razón cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo serían las cosas, Jesús les responde con la advertencia: el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas, escuchen, estas son las pistas que da Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, toda esa gente y mucha gente en el día de hoy están viviendo la vida loca sin considerar la realidad de un juicio final. Hoy, en nuestros días, la gente de esta generación está viviendo igual, sin considerar la gran realidad de un juicio final. ¿Estás bien entendido de que nos espera un juicio final a todos? ¿Y estás preparado? ¿Estaremos preparados? ¿Sí? Bueno, el enemigo está muy interesado en engañarnos. Por lo tanto, termino mencionando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo en el mismo mensaje de Mateo 24, pero ahora en el versículo 42. Como ya sabemos cómo se está moviendo este mundo, no sabemos muchas de las cosas que nos esperan. Lo único que sí sabemos es lo que dice Jesús en su palabra, Mateo 24, 42. Velad. ¿Qué dice? Velad. ¿Cómo debemos estar? Velando, que se traduce en una actitud vigilante, alertas. Pues velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto,
También vosotros, dice Jesús, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie lo piense. Amén. No te dejes engañar, hermano. Después de este mensaje, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de saber qué vamos a hacer en los próximos días, meses y años que están por venir, ¿sí? Para que luego no vayas a decir, es que yo no sabía, es que a mí no me advirtieron, es que yo no sabía que decía eso en la Biblia, es que no, ahí están las verdades de Dios claramente establecidas en su palabra. Ahí están las advertencias de Dios. Amén. Atendamos a ellas. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie y oremos que Dios nos ayude, mis hermanos, que nos mantengamos alertas, con nuestros ojos bien abiertos y bien enfocados en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Cierra tus ojos y si tienes por ahí tu Biblia, yo quisiera pedirte que de manera simbólica pudieras ponerla ahí en tu corazón y pudieras decir, Señor, quiero mantenerme firme en el poder de tu palabra, Señor. Quiero afianzarme en las verdades de tu palabra, Señor. No permitas que me vaya desviando como ese barco que va poco a poco desviándose del camino y hasta que finalmente queda a la deriva, todo por no haberse amarrado al muelle justamente. Señor, no permitas que por causa de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nuestra mirada se desenfoque de tu palabra. Tú eres el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, estables, inconmovibles, Señor. Que no seamos niños fluctuantes, Señor. Que andemos de aquí para allá ante todo viento de doctrina. Señor, en el nombre de Jesús, tu bendición para cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, para cada familia representada en esta casa, Señor. Guárdanos del peligro, guárdanos de la maldad de este mundo. No sabemos qué viene, Señor, pero lo único que sabemos es que tú nos llamas a velar, a estar alertas, a estar atentos, Señor, porque no sabemos a qué hora tú has de venir. Por tanto, queremos estar preparados para que cuando tú vengas, estemos listos para irnos contigo, Señor. Tu bendición y tu protección divina para cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por alertarnos una vez más con tu palabra, Señor. Queremos prestar atención a todas las verdades que hemos oído de tu palabra, porque estas nos alertan para vivir la vida cristiana que a ti te agrada, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Despídanse unos a otros. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles a nuestra reunión a las 7 de la tarde o el próximo domingo a las 11:30 en la clase o a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.